Buen día, hermano o hermana, una vez más. Gracias damos al Padre por permitirnos cada domingo el medio y la oportunidad para compartir juntos esta pequeña reflexión centrada en las lecturas bíblicas para el Evangelio de hoy. Siempre el ser humano, desde que ha sido ser humano, ha venido experimentando la necesidad de ir un poco más allá de una vida que no parece terminarse con la muerte, y más para el cristiano, para el creyente, el concepto de vida eterna. Hoy, producto de lo ocupados que pareciéramos estar con la vida diaria, atrapados por las cosas inmediatas, por tantas cosas que pareciera ser urgente, que nos lleva a hacer y llevar el día a día, pareciera ser que no hay lugar para pensar un poco más allá de la muerte, a no ser quizás que o pensamos en ello cuando la enfermedad una enfermedad nos ataca, o cuando un ser cercano, un familiar, un ser querido se nos va de este mundo. Entonces, como que reflexionamos un poco en torno a eh, esa vida eterna, en torno a la muerte. Eh, en la lectura de hoy, Jesús se encuentra con un joven, con un hombre, y Jesús aprovecha la oportunidad y corrige aquella pregunta de qué tengo que hacer para la vida eterna, para heredar la vida eterna, que le lanza el joven a Jesús. Esa pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús aprovecha y corrige la intención y habla más bien de tener un tesoro en el cielo o de entrar en el reino. Es decir, que Dios, el cielo, el reino sea tu único tesoro. Y Jesús, en la conversación, intenta reorientar aquella mirada hacia nada de heredar o de ganarse la otra vida, sino más bien es que llenar de sentido esta vida. Aquel desconocido tenía cierta madurez y la capacidad de hacerle preguntas serias como esta a Jesús, hay que reconocerlo. Y lo que realmente plantea en el fondo a Jesús es como que, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? ¿No te has preguntado eso antes? ¿Cómo me puedo sentir satisfecho de mí mismo? ¿Qué tengo que hacer para que mi vida tenga sentido, valga la pena? Porque a todas estas preguntas, tal vez este joven, este hombre, no había encontrado una salida o una respuesta válida. Hoy podríamos pensar que las respuestas habituales que nos ofrece nuestra sociedad apuntan a ¿qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Cómo puedo sentirme satisfecho? Algunos responderían, bueno, estudiar, tener un buen empleo, ser competitivo, trabajo, ganar suficiente dinero, comprar una casa, un carro, de repente algún viaje. A veces lo de suficiente dinero es algo que no lo logro entender o especificar bien qué es tener suficiente dinero. En la parte afectiva, pues encontrar una pareja, formar una familia, estar acompañado de buenos amigos. Hay la otra dimensión que se fija en uno mismo, que puede ser tener salud, tener un buen aspecto,
la imagen que yo presento a los demás, hacer lo que me gusta. Y tal vez de repente, algunas veces nos proponemos también aprender a ser buenas personas, tener buenos principios éticos, morales, religiosos. Pues yo hoy pienso que todas esas cosas son buenas y necesarias. Claro que sí, pero ninguna de ellas, ni siquiera todas juntas, responden al profundo deseo de felicidad que tenemos. Ninguna de ellas. Aún consiguiéndolas con mucho esfuerzo nos garantiza la felicidad. ¿Y sabe por qué? Porque todo eso es frágil. Nos hemos dado cuenta ahorita en pandemia que la fragilidad del empleo, lo frágil que es la economía, lo frágil que es la estabilidad familiar, la fragilidad de la salud, lo frágil que son las personas en las que a veces nos apoyamos y con las que caminamos cada día, porque un día o nos faltan o nos fallan. Entonces ni todo eso junto recoge realmente la inquietud de aquel hombre. Y Marcos, el Evangelio de Marcos no nos ha indicado que sea joven, sí que era alguien piadoso y devoto, una buena persona, podríamos decir. Honestamente, reconocía que a pesar de todo lo que tenía y hacía, quedaba dentro de su corazón una poderosa inquietud. Lo que sí, lo que sí pienso yo es que no sabía el peligro de hacerle preguntas tan directas a Jesús. Y por eso la segunda lectura de hoy habla de que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta el fondo de la conciencia, hasta lo más recóndito del corazón, hasta los deseos más escondidos y los pone, dice, en evidencia. Los descoloca de donde están. Y no solo cuando nuestra vida está desordenada, desorientada, también y más fuertemente cuando parece que todo encaja perfectamente. Porque Dios, ese Dios del amor, y precisamente porque es amor, quiere que lleguemos más lejos, que crezcamos más, que no nos quedemos atrapados en lo mediocre, que no nos quedemos centrados en nosotros mismos. Y las palabras de Jesús le dan un corte en lo más interior, dice, penetra hasta el punto donde se divide alma y espíritu y juzga los deseos e intenciones del corazón. Entonces, el maestro bueno, lo primero que hace es señalar hacia los mandamientos. Allí está la voluntad de Dios y del Dios bueno. Para salvarse sería suficiente. Y mire, algo que me llama la atención es que Jesús no menciona los mandamientos que se refieren a esa íntima relación con Dios, los 3 primeros mandamientos, sino que se va a los mandamientos que tienen que ver con los semejantes. No matarás, no esto, no lo otro. ¿Por qué será? ¿Qué sentido? Le cambia su orden tradicional y de cara a la vida eterna, tiene prioridad entonces el comportamiento con los seres humanos, con los demás, tal como está formulado en estos mandamientos. Es la lectura que yo podría hacer de ello. Cuando aquel hombre escucha lo que Jesús le dice, debió sentirse muy orgulloso de sí mismo, porque dice, todo eso lo había vivido desde pequeño. No es tan difícil cumplirlos. La gran mayoría de los creyentes, de los seres humanos, los cumplen suficiente. Pero eso es Moisés en el Antiguo Testamento. El discípulo de Jesús, el que quiere entrar en el reino, aquí hay un punto de partida, el comienzo de otra cosa que es mucho mejor y más plena. Y Jesús le da una vuelta a la moneda con 3
órdenes, con tres imperativos. Vende, dalo y sígueme. Vende, dalo a los pobres y sígueme. Es como que se dijera, bueno, está bien, pero te falta una cosa. El te falta es por qué no dejas de estar centrado en los cumplimientos, en los mandamientos, en tu esfuerzo para ser don perfecto, señora perfecta, en conseguir alcanzar, heredar, tener. O sea, hermano o hermana, todo eso te hace sentirte muy satisfecho de ti mismo. Y la verdad es que no tanto. Vista su inquietud de ese joven. Y sobre todo, el Jesús que le hace ver que te pones a ti en el centro de todo. Pero no eres libre. No tienes lleno el corazón. Y recoge el Evangelio de Marco que después de una mirada de cariño le dice, y es como que le mostrara, vamos a mirar junto a los demás, a los que sufren, a los necesitados, ven conmigo y ponte a amar, pon a los demás en el centro de tus inquietudes y preocupaciones y que Dios sea tu único tesoro. Y en realidad esa fue la propia opción personal de Jesús y fue su propuesta sincera. Aquel que se había puesto de rodillas delante de Jesús, asimismo el Evangelio dice que sale de la escena en silencio, con el rostro arrugado, triste, pensativo. ¿Por qué dice? Porque era muy rico. No estaba dispuesto a dejar de ser el centro de sí mismo. Dios no era su tesoro. Su tesoro era otro, que le tenía encadenado. ¿Sería eso lo que le puso triste? ¿Se sintió triste al pensar que llevaba toda la vida siendo buena gente? y al descubrir que estaba realmente fallando al primero de los mandamientos, estaba fallando al Dios bueno, que no estaba sobre todas las cosas. Se fue triste al no poder sostener la mirada de cariño y cierta complicidad que le había ofrecido el Maestro Jesús de Nazaret. Y el caso a la final, en definitiva, es que renunció a comprobar que con Jesús la vida eterna y plena empieza a gozarse ya aquí, aunque sabía de sobra que todo eso que tenía no le servía para sentir que su vida merecía la pena. Me gustaría compartir el hecho de que imagino que aquel hombre impetuoso no aguantó la tristeza que apareció con tanta fuerza en su corazón, la tristeza de ver su verdad y que acabó dejando de mirar sus cosas, su perfección, sus proyectos y que a lo mejor acabó siendo un buen discípulo de Jesús. No nos los cuentan los evangelistas, pero hay muchas cosas que no nos contaron y quizás esta sea una de ellas. Me gusta imaginarlo así porque a lo mejor cada uno de nosotros hoy también tiene cosas en las que está centrado, cosas por las que se siente orgulloso, cosas que siente que ha alcanzado con esfuerzo y que tiene y que valen la pena y que están dejando de lado el centro que está en Dios, en el reino de Dios, que ese sea nuestro único, real y verdadero tesoro. Que hoy pongamos nuestra mirada en lo que realmente le importa a Jesús. Que Dios, que el cielo y su reino sea nuestro único tesoro. No permitamos perder el norte
de un verdadero y una verdadera discípulo del Señor. Que el Señor te bendiga hoy y siempre y te conceda de su luz para redireccionar tu vida hacia eso que realmente tiene sentido y vale la pena para Jesús. Que Dios te bendiga.